el de enseñar, el de exhortar, el de predecir, ¿no? ¿Verdad? El de estar dirigiendo un servicio o un grupo de evangelismo, ¿verdad? Que ¿quién genera en nosotros que queremos hacer? El Señor. Él produce en nosotros el querer cómo el hacer, no sos tú. Porque nosotros lo que queremos a veces estar en el sofá, tranquilo, ¿no? Quizás no hay la televisión, porque si vemos televisión no vemos cosas que también no nos convienen. Hay que ser claro, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero a veces el cansancio, el frío, la lluvia nos detiene. Pero a veces es más fuerte el poder de Dios que te hace salir, no importa si está lloviendo, o está nevando, o está caliente. ¿Usted lo ha oído, pastor? Por eso lo estoy diciendo. Vacía. Por eso lo estoy diciendo. Porque lo he experimentado. Dijo una pastora una vez, a quien aprecio mucho y la respeto, dijo, es que lo que sucede es que todo se basa, dijo, en el experimento. Yo dije, pues claro que sí. Claro que sí. Cuando tú le das la vida a Jesucristo, en ti tú experimentas un cambio. ¿Sí o no? Claro, pues. Hay un cambio, ¿no? Que tú lo experimentas. ¿Verdad? Y hay un gozo que tú experimentas. Hay una presencia que se mueve, que tú experimentas, ¿sí o no? Que te compuja el corazón a veces y lloras. Y te sientes como que no sos digno, ¿verdad que sí? De sientes tan pequeño que lo que haces es doblar rodillas y a llorar y te reconcilias con el Señor. Y no es pecado, pero es que la presencia de Dios es tan santa. Aleluya, que se mueve entre nosotros, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios es real, porque así fue también en el tiempo antiguo. Cuando el Señor habló con Moisés en aquel monte temblaba. Había relámpagos y truenos, ¿no? Y nosotros ahora en la gracia estamos en mejor posición. Amén. Porque no hemos llegado al monte Sinaí, sino que hemos subido de verdad a la misma presencia de Dios. Aleluya, al tercer cielo. Por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo venía antes y se posaba sobre ellos, ¿no? Sobre los reyes específicamente, sobre los profetas. Y hermanos, si verá, y ellos, pues verá, Dios los usaba de esa manera a ellos. No estaba permanente en ellos el Espíritu Santo de Dios. Pero también yo veo los dones del Espíritu Santo en aquel entonces. Que yo lo explicaré su mañana, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Pero ahora nosotros es mucho más glorioso. Porque el arca representaba la presencia del Señor en Israel. La nube, la columna de fuego, todo eso fue sombra de lo que había de venir. Pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Mucho mejor todavía. ¿Cómo no va a fluir los dones? ¿Cómo no va a fluir la presencia del Espíritu Santo de Dios con sus dones a través de mí, a través de usted? Dependiendo del papel que usted desempeñe en el cuerpo de Jesucristo o el papel que le ha asignado a usted. ¿Cómo no va a fluir la presencia del Señor? Si es necesaria, como aquel entonces fue necesario, debido a que el Evangelio empezaba la iglesia acababa de nacer, la gente no sabía del Evangelio, la gente solo sabía de la filosofía griega, ¿verdad? Y algo nuevo, como en Atenas, ¿no? Y el apóstol Pablo podía llegar vacío a predicar la palabra del Señor ahí. Lo mismo también ahora. La inmoralidad que está viendo ahora, la violencia que está viendo ahora. Creo con todo mi corazón que hoy, igual que el día de Pentecostés, se necesita el poder del Espíritu Santo de Dios manifestado a través de sus siervos, a través de esos niños que están ahí, ¿no? Que a veces lloran. Si viene alguien que no entiende, a veces mira cuando tiene un niño asustado, ellos no saben lo que están sintiendo, pregúntales a ellos. O Dani cuando está llorando de miedo, o siente la presencia del Señor. Estoy seguro que siente calor en su pecho. Vacía, mándole mesón. Siente fuego de la presencia del Señor. Y yo estoy hablando con gente cristiana, ¿verdad? Que creo que lo que usted siente, lo que yo siento también usted lo siente, creo yo, pues. Amén. Entonces es importante entender eso. Pero en Corinto estaba ese problemita, ¿no? ¿Verdad? Que yo daba mucho énfasis, según algunos comentarios, ¿verdad? Sobre pues el don de lenguas. Y Pablo habla que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas habla misterio con Dios. Pero bien, en el capítulo 13, versículo 1, vamos a hablar acá, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Los ministerios y los dones no son para uno levantar pecho y ver de menos a los demás. Hermanos, es para eso. Yo escuché a un predicador que lo invitan demasiado a ellos, ¿no? ¿Verdad? Y él dijo, un tema, ¿no? Iba a enseñar a él cómo salir del cuerpo. Y yo dije, ¿cómo es eso? Eso me parece gnosis, ¿no? Los gnósticos practican eso y los satanistas también, se salen del cuerpo cuando ellos quieren. Nosotros no. A menos que el Señor quiera mostrarte a ti algo, te saca de tu cuerpo, como me ha pasado a mí. Que lo digo no para que la gente me crea, y si no me crea, a mí me da lo mismo. Es mi experiencia con el Señor. Sí, Avacíame. Amén. Ver el cuerpo de mi esposa en la cama, y yo no quería regresar. No quería. Porque este bello cuerpo que tengo, ¿no? Ese es el problema. Pero uno que sale de fuera de este cuerpo, todo es una paz tremenda, hermanos. Yo no quiero volver a decirle, yo no quiero volver. Gracias a Dios no le debo a nadie. Como no, todavía debo. Y entonces yo vi a mi esposa ahí, pero en esa dimensión, usted no quiere volver, hermano. Y entonces hay hermanos que no creen en eso. Eso no es posible. Un evangelista reconocido que Dios lo usó poderosamente, que estaba en presencia del Señor, él decía, yo no creo que el Señor saca del infierno a nadie. Yo me sorprendí cuando lo escuchaba hablar de esa manera. ¿Cómo es posible que él esté hablando así? Él escuchaba allí decir que el diablo era un pájaro, ¿verdad? El diablo decía ese pájaro, decía, y a él no le gustaba escuchar eso, le chocaba. Así que quizás a usted le puede chocar alguna cosa que yo digo, pero no es mi problema, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Una vez él lo llevó a Venezuela, porque allá unos pastores tuvieron una visión de que llegaba a ir a predicar, y viajaron hasta acá para decirle, porque en ese lugar donde ellos estaban, de un evangelista duraba 2 días. El primer día se iban todos, y él no mencionó los nombres. Pero yo sé los evangelistas que estaban en la época de él. Ninguno, dice él, duraba 2 días en ese lugar. Pues esta es la montaña de Sorté, que no sé si Catherine lo ha oído, ¿no? En Venezuela, la montaña de Sorté, que es un trono de Satanás en la tierra, uno de los tronos de Satanás en la tierra. Entonces él fue a predicar en esos lugares ahí. Él fue, y entonces el primer día de campaña se convirtieron en brujos, porque los brujos bajaron de la montaña a hacer sus rituales para detener la campaña, a vaciar. Y entonces él, ¿verdad? De pronto se apareció alguien un poquito más alto que yo, ¿verdad? Como 8 pies quizás, en la plataforma donde él estaba. Y le dijo, tú no tienes poder. Y cuando él volvió a ver, todos los pastores que estaban ahí se habían desmayado. Abaciamándole en zona. Y entonces, él era orgulloso por su llamado, porque él lo usaba en milagros. En milagros, ¿no? De eso causa orgullo muchas veces se muere. Y él dijo, tú no sabes quién soy yo. No importa quiénes seamos nosotros. Lo importante es que Jesús está con nosotros. Eso es lo que importa. A él es que tiene miedo el enemigo. Entonces cuando él dijo eso, se le empezaron a doblar las piernas. Él narra, ¿no? ¿Verdad? Se le empezaron a doblar las piernas y le dijo él, mira quién soy yo. Y le dijo el nombre. Le dijo, no, soy Satanás. Y se metió la mano en medio de los brazos y pasaba el otro lado. Y entonces él empezó a temblar. Evangelista usado por el Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios, que habla en lenguas, que profetiza, que Dios le revela nombres. Que en una ocasión salió corriendo y estaba un hermano ahí cerca ahí, se quitó el zapato y le pegó el zapatazo en la cabeza del hermano. Y el hermano empezó a danzar en ese instante, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Al dar el zapatazo, el Señor sanó al varón de un tumor en la cabeza. ¿Es locura para la gente? Para mí no lo es. No lo es. Porque la predicación del Evangelio es locura para los que se pierden. Es
locura para lo que se pierde. Y las cosas que el Señor te manda a hacer a veces es locura también, como en el tiempo antiguo, ¿no? ¿Verdad? Isaías, ¿verdad? Que se desnudó, ¿no? O Ezequiel, ¿verdad que sí? Que estuvo mudo un tiempo, ¿no? Y luego el Señor dice que coma estiércol. El ser humano le dice, no, Señor, yo no te he hecho, eso no hagas eso conmigo. Entonces vas a comer estiércol de animales para darle un mensaje a Israel por su desobediencia. Y estuvo acostado, ¿no? Días. Y esos mensajes que el Señor usaba a través de los profetas. Entonces una persona natural no va a entender las cosas que son del Espíritu. No las va a entender, hermanos. Ahora todo eso el Señor no lo hace ahora es diferente el mover de la presencia del Señor, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando él, ¿verdad? Se humilló ante el Señor, pues, le pidió perdón a Jesús. Y le dijo, Señor, ayúdame, no me dejes avergonzado aquí. Por favor, ayúdame, Señor. Le sintió que le metió fuerza. Y pudo decir, en el nombre de Jesús te reprendo, fuera de aquí. Y desapareció y solamente vio un pájaro que se fue. Entonces él creyó en día Ávila. Él dijo, entonces lo que Manuel decía es verdad. ¿Ves? Muchas veces hay gente que critica cosas que no sabe hasta que las experimenta. ¿Me entiendes? Por eso uno debe tener cuidado. Usted debe tener cuidado. ¿Me entiendes? Muchas opiniones y muchas cosas en YouTube. Hermanos, la palabra más profética más segura que tenemos. Claro que sí. Pero hay dones del Espíritu Santo de Dios. Los hay, hermano. No han cesado todavía. Están ahí. Entonces hay lenguas angelicales, las cuales el apóstol, ¿verdad?, menciona en el capítulo 14. Vamos ahí. Yo creo que los tengo ya listos. Aleluya. Voy a tocar solamente los versículos del que habla de las lenguas. En 1 Corintios, ¿verdad? Ya estamos en 12, versículo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Voy a seguir para después explicar un poquito. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, en el interior de uno hay algo de verdad poderoso, ¿no? Poderoso. El Espíritu de Dios no está hablando con el Señor. ¿Verdad? Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. No está hablando de la predicación, está hablando del don de profecía. Porque yo he escuchado que es la predicación en sí. Y entonces vamos a tomarlo así, amén. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Está hablando de los dones. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, hay un don que casi no se ve ahora, que es el de interpretación de lenguas. Pero yo he escuchado a más de algún hermano explicar lo que otro está diciendo en lenguas. Lo he escuchado. Aquí no estamos hablando de que hay mentira, que hay verdad, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. No me estoy metiendo en otro campo, que hay que tener cuidado, que hay que probar el Espíritu. No estoy hablando de eso, ese no es el punto, es otro tema para otro día. Amén. Estoy hablando de los dones del Espíritu Santo de Dios. De eso te hablo. Y entonces, vamos a leer del 6 al 28. En el capítulo 14. Del 6 al 28. Vamos a leer bastante, Dios mío. Poco a poco, ¿no? Con permiso, vamos a quitar el saco. Estoy sudando aquí. Me gusta sudar porque rebajo, mi caloría. Del 6 en adelante. Y aquí empieza Pablo a explicar
tratando de solucionar el desorden que había entre los corintios. Amén. Se cree, eso lo aprendí hace muchos años atrás, que en la iglesia de los Corintios se movían los 9 dones del Espíritu Santo de Dios. Esos 9 dones que están ahí. Se movían los 9 dones del Espíritu. Había milagros, había lenguas, había profecía, ¿verdad? Había discernimiento de espíritus. Pero el problema de ellos, que estaban en contienda. No. Había falta de madurez. Cuando hablamos de madurez, siervos de Dios, quiero decirles que estamos hablando de madurez espiritual, no de madurez humana. Usted puede ser maduro por la vivencia que ha tenido en la vida. Yo sé, ese es usted. Yo estoy hablando de madurez espiritual. A través de las experiencias que uno ha vivido en el Señor. A través de batallas que hemos ganado y batallas que hemos perdido. ¿Me entiende? De marcas que usted tiene en el Señor. De cosas que ha sufrido y ha soportado y ha esperado en el Señor y ha visto la mano de Dios levantándolo a usted. Estamos hablando de esa vivencia que da madurez a través de vivir. No estoy hablando de su madre en el mundo. Como dijo Cantinflas, yo soy un hombre del mundo. No estoy hablando de eso. Amén. Entonces los corintios se movían los dones del Espíritu Santo, pero que ellos habían inmadurez espiritual. De tal manera que ellos creían que, ¿verdad?, hablar en lenguas era una forma de demostrarle a la gente que ellos pues estaban viviendo bien. Pues quiero decirles también que cuando yo vine aquí a Estados Unidos por primera vez, vi eso también. ¿Verdad? Que el que habla en lenguas o profetiza, ¿verdad?, a veces pues se cree que está bien, pero no es mejor que nadie. También vi que por la incredulidad de ciertos pentecostales, mire, dentro de los pentecostales hay gente que es incrédula. Hay hermanas que profetizaban. Hay una hermana que hoy es enfermera, ¿no? Ella se metió a estudiar mejor y se hizo enfermera mejor. Ella profetizaba y cuando yo recién llegué a esa congregación, donde el Señor me llevó, y cuando ella profetizaba, hermano, se sentía temor. ¿Verdad? Y entonces, pero habían 2, 3 ahí, ¿verdad?, que no creían. Entonces dice, yo creo más en la palabra que en los dones. Uno debe tener cuidado de lo que no habla. Yo creo en la palabra, tengo conocimiento en la palabra, ustedes lo saben. Mucha gente me conoce y sabe que tengo conocimiento. ¿Para qué no me suelto todo? Porque hay cosas que no se pueden digerir debido al nivel espiritual que uno tiene. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Como uno va creciendo, entonces uno va dando. Lo contrario, ¿para qué? Sería guardar en la red de la comida, no se va a ordenar. ¿Verdad? Así pasa a veces. Y entonces, habían 2 o 3 que no creían en la profesión de la profecía. Entonces pasaban al frente y una vez predicó uno, volándole a la cabeza a los falsos profetas. Dirigido a las hermanas que profetizaban. ¿Qué pasó? De pronto, las 3 que profetizaban dejaron de profetizar. Contristaron al Espíritu Santo de Dios y el don pues se pierde. ¿No? Hay gente que habla en lengua según la ocasión y ya nunca le volvió a hablar porque se descarrió, volvió, pero las lenguas no volvieron. Que vacía, man. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Hay gente que profetizó y se fue y cuando vuelven al Señor ya no profetizan nunca más. Y algo otro sí. Esas cosas del Señor no es de uno. No es de uno, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo tampoco no puedo decir, ve, se reconcilió y ya está hablando en lengua. Eso es del Señor, eso no es cosa mía, yo soy un hombre. Dios hace como Él quiere, ¿no? ¿Verdad? Entonces es bien importante entender eso. Entonces esas hermanas escondieron su don y al fin después, ¿verdad?, la veía todas apagadas. Usted debe aprender a tener el carácter, estar seguro de lo que usted es. Hermanos, los cristianos somos criticados por la gente que no conoce a Jesucristo. Los jóvenes que están aquí, allá afuera, les dicen, mira, ¿qué estás haciendo ahí? Mira la música de Bad Bunny, Taylor Swift, ¿verdad que sí?
¿Por qué no te pintas el pelo morado, azul, verde, amarillo? Claro que sí, ¿no? Son cosas que llaman, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y entonces el enemigo está atacando por un lado, ¿no? Y aparte de eso, también dentro de la iglesia, están atacando a la misma iglesia. Y la misma Biblia es atacada por la interpretación de algunos, como los hermanos están aprendiendo el miércoles, acerca de la exégesis y la eisegesis. Que leen el versículo, pero ellos le dan su interpretación propia de ellos, no lo que el Espíritu Santo le da. Entonces dicen, uno dice, yo no creo que esto sea así. Es eisegesis, es tu opinión. Pero la Biblia tiene su propia interpretación. Entonces si alguien me dice a mí César, le digo, ¿buscando de César? Yo le diría, yo hablo en lenguas, pero si me hace hablar en lenguas. Hay otro punto también, yo no hablo en lenguas cuando yo quiero. Porque yo escuché a un pastor no decir eso en la República Dominicana. Yo puedo hablar por lenguas ahora y yo digo, ¿qué? No, yo puedo hablar en inglés cuando yo quiera, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Verdad que sí? Ya que nadie me entiende, ¿no? Puedo hablar francés también, ¿no? ¿Verdad? Y nadie me entiende tampoco. Pero las lenguas, usted no habla cuando usted quiera. Es como usted diga, ¿verdad? Profetizo cuando yo quiera. Abasía. O como dice alguien, dígame, flaco, profetiza, y empieza a profetizar. No es así la cosa, hermanos. Uno debe tener cuidado en ese punto. Amén. Y entonces, pero eso es un punto para mañana, porque me estoy adelantando, ¿no? ¿Y por dónde vamos, siervos? Versículo 6. Estoy en el 14, ¿verdad? Sí. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Estamos hablando aquí como vemos los hermanos tocan los instrumentos, ¿verdad que sí? Ellos se combinan, ¿no? El baterista con el pianista. Y las hermanas que son unos risueñores cantando, ¿no? En serio, ¿no? Dice, versículo 8, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Él está tocando estos puntos, llegando al punto principal, que es el de las lenguas. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pide en oración poder interpretar. Hay que pedir oración en oración. Él no está diciendo que no sabe lengua, ya vamos a llegar ahí. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros. Ahí viene el hombre de Dios, ¿no? Y el don de lenguas era fuerte en él. Porque fíjese que, le voy a enseñar algo. El don de lenguas. Y usted habla solamente unas palabras en lenguas. En lenguas. Y no habla más lenguas. Pero de pronto surge una diversidad de lenguas, que son diferentes lenguas, ¿verdad? Y en mi experiencia, cuando el Señor va a hablar o va a soltar algo, fluyen otras lenguas. Y es lo que tengo. Géneros de lenguas. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿verdad? Claro, la gente no escucha, pero desde el punto de vista pentecostal, no estamos haciendo ningún escándalo. Para nada. Otra cosa, escándalo sería que yo estoy predicando la palabra de Dios y
y de pronto una hermana que siente la unción, ¿verdad? Y fluye el don de lengua, se levanta y empieza a danzar y habla bien fuerte, de tal manera que apaga mi voz y apaga mi predicación. Luego se levanta otra allá y empieza a profetizar, y ni se escucha en el otro, mucho menos a mí, que estoy predicando acá. Eso ya es un desorden. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero pentecostalmente hablando, nosotros, ¿verdad? Empieza a moverse el Señor, ¿verdad? Y si yo veo que está predicando alguno de ustedes y fluyen mis lenguas ahí, yo bajo la voz. Pero no dejo que el Espíritu Santo lo contristarlo, pues, ¿verdad? Yo bajo la voz, a fin de no interrumpir, porque es lo que está llevando a cabo. ¿Me entiendes? Eso está ya en mí, pero ya predicando es distinto, porque predicando fluye, ¿no? Y a veces yo me quito el micrófono, ¿verdad? Para que no se oye muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Porque la emoción es fuerte. Y entonces me apago el micrófono. Yo no tengo el don de discernimiento, ¿verdad? De interpretación de lengua, no lo tengo. Y le pido al Señor que me lo dé. Y si no me lo ha dado, es porque no es para mí, es para otros. Y entonces dice, porque si me dice con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a actuación de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho, versículo 17. Porque toda la verdad viene de dar gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Estoy dando la clase, ha fluido las lenguas, no soy yo el que habla. Una vez una hermana me dijo, usted habla la misma lengua que Ávila, el que me la copió. ¿Verdad? Como queriendo decir que usted está imitando al hermano Y. Ávila. No, señores, eso la gente peca por boba. Sí, ¿verdad? La que haya inteligente sí peca. ¿Me entienden? No, ¿verdad? Usted no puede imitar a nadie, usted es su original, usted es único. Amén, hermano. ¿Cómo te va a caminar como camina hermana Catherine? ¿Verdad? O como camina el hermano Melesio, ¿verdad? Que parece el presidente de Guatemala. Aleluya. Cada quien es original, cada quien es único. Todos somos importantes, todos. Hay que usted que dice no me dan privilegio para nada. Hermano, usted es importante para el Señor. Usted es necesario para otras cosas, ¿no? Aleluya. Así que, versículo 20 es poderoso. Del capítulo 14. Hermanos, no seáis niños. No seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Malicia es maldad, ¿no? Es maldad. Maldad es pequeñita, ¿verdad que sí? Pero es maldad. Ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. En el modo de pensar. Aleluya. ¿Están aburridos, hermano? I'm sorry. Pero he terminado. Aleluya. En versículo 21. En la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es una señal. Las lenguas son una señal. Que es algo sobrenatural, que es algo poderoso. ¿Cómo va a estar el diablo metido en una iglesia cristiana? Estará en una iglesia apagada que no le mueve el Señor. Y si quiere quedarle bien claro, yo nunca he estado, siempre aborrecí eso, de que era un niño aborrecí el ocultismo totalmente. Me recuerdo cuando era un jovencito, ¿no? un adolescente como los que están acá, me encontré un viejo bien feo. Y me dijo, como decimos allá en El Salvador, ¿no? A los muchachos, cipotes, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. Feo, sí. ¿Verdad? Bueno, era feo, era feo. Y entonces me dijo, ¿quieres tener muchas novias? Me dijo. ¿Verdad? Yo tenía como 5 ya. No sé cómo. Decía, y le dije, ¿cómo? ¿Cómo así? Me enseñó un librito. Me enseñó un libro donde había pócimas. Amén. Y cómo matar a un pajarito y sacarle la sangre. Y otras cosas así. ¿Verdad? Y decía, te lo ponen en los labios y cuando la muerte va en los labios te vas a decir. Brujería.
no es para mí. ¿Verdad? Sí, y alguien por curiosidad puede meterse en eso y después ya no sale. Pero yo siempre rechacé eso. Siempre lo rechacé. Así que, versículo 22. Versículo 22, por favor. Vamos terminando ya, hermano. Amén. Preparen su pastelito, por favor. Así que, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no? Sigue continuando. Así que, todo lo que hemos hablado, somos super con Jesucristo, cada quien tiene sus dones, nadie más que nadie, todos somos necesarios. Así que, versículo 22. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque la profecía es para exhortación, consolación y edificación de la iglesia. La profecía, ¿no? Yo no soy ningún profeta. Pero ustedes han visto que a veces se profetizaba. Estoy hablando mal. Para ver qué ustedes dicen. Sino que el Señor ha hablado a través de mí. Y así como las lenguas fluyen en mí, ha fluido esas palabras. Si alguien las cree, a mí no me interesa. Si alguien las cree o no las cree, eso es cada quien. Yo solamente sé que fluyeron ambas. Como las lenguas fluyeron. Ahora sí, amén. Amén. Punto. Pelota. Y entonces dice acá. Aleluya, sí Señor. Santo. Versículo 23. Sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos salen en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Versículo 24. Por si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para exhibirse. Es para edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres. Pues aquí solamente hay tres que hablan en lengua. El resto no. Hay que no hay ningún problema. Y por turno. Y a veces no estamos hablando los tres al mismo tiempo. Hay personas que hablan lenguas allá a los meses. ¿Pueden decir? Allá a los meses, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. En mí fluyen hasta en la casa. Estoy en el sofá, estoy leyendo la palabra, o de pronto estoy en una alabanza, fluye. Amén. ¿A qué se debe? No me pregunto. No lo sé. Y dice, 27, lo voy a repetir, si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno y uno interprete. Versículo 28, y si no hay intérprete, cae en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Lo voy a dejar ahí. Y luego sigue acá, quiero leer un versículo que él habla. Muchos confunden el orden, ¿verdad? De esto, dicen Dios es Dios de orden, pero lo que Pablo está hablando es acerca de ese orden que había por los dones. Pero que es el desorden cuando él se levanta cuando estoy predicando yo. ¿Qué es el desorden cuando él está platicando cuando está predicando alguien aquí? ¿Qué es el desorden cuando estamos predicando, está cantando alguien y hay dos o tres allá por el baño platicando? Y aquí se está lavando el Señor. ¿Qué de ese orden? Hay que entender lo que nos habla. Hay que entender lo que nos dice. Ustedes hay que ser maduros en la manera de pensar y de decir las cosas. Para que hay gente que... El punto principal, me gustó hermano, lo que el hermano José la pasada, que fui donde ellos, dijo algo que yo enseñaba acá. Algo que Catherine sabe, José lo sabe. De la universidad le enseñan a uno que uno debe tener un espíritu crítico. Que todo hay que investigarle antes y no creer todo así. ¿Sí o no? A mí, yo enseñé eso acá, y él lo repitió allá. Yo sé, eso ya se llama a mí. Que no me crea a mí, vaya la palabra.
para que compruebe que lo que yo le predico es palabra de Dios. No. Es que el instituto me dijeron otra cosa, entonces quería leer yo. ¿Me entiende? ¿Verdad? Entonces, yo procuro, y le oro al Espíritu Santo que me ayude a predicar la palabra del Señor. Para edificación suya. Si usted duda, jamás usted va a ser un hombre para el Señor, porque es incrédulo. Este es para los que creen en el Señor. Suponga que le profetiza algo a usted y usted no lo cree. Usted no va a recibir nada, porque usted es un incrédulo. ¿Pero qué tal si lo cree y lo recibe? ¿Va a certificar, no? Claro que sí. Entonces es importante creer y orar al Señor. Pero no dice, yo creo que eso es de Dios. ¿Y usted qué cree, hermano? Y sale el otro, que tampoco le da la palabra. Entonces es un problema, ¿no? Eso no debe ser inteligente, hermanos. Así es que Pablo sigue hablando y él dice en el versículo 39 de este capítulo, versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar. Fíjense lo que está diciendo, procurad profetizar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Lo que está diciendo es que si le está hablando en lenguas, que hable para sí. ¿Qué está diciendo ahí? Que baje la voz. Es lo que está diciendo. Yo lo entiendo así, rapidísimo lo entiendo, gracias al Señor. Rápido lo entiendo. Si alguien habla en lenguas, que hable para sí. Y es lo que yo hago a veces. Yo estoy, ¿verdad? Termino de predicar y me quedo acá. No, y bajo la voz. Tú, ¿eso quiere decir? Dice, no impidas el hablar en lengua. Está en pasado o en presente. Hello. El presente. No han cesado esos dones, hermano. No se ha ido el Espíritu Santo todavía. Está dirigiendo a la iglesia del Señor. Amén. Hermanos, y sigue levantando profetas y evangelistas. ¿Por qué? Porque la misa es mucha y los obreros son pocos. Y no somos eternos, vamos muriéndonos. Nos vamos siguiendo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Dependiendo del tiempo que Él nos preste de vida en esta tierra nosotros. ¿Me entiendes? Un día yo ya no estaré, ya nadie se acordará de mí para nada. Y Dios levantará otro. ¿Verdad? Y cuando yo al Señor me lleve, ustedes serán abuelitas y abuelitos. ¿Verdad? Y de pronto ustedes se van a ir también y luego Dios va a levantar a otros y así. Y el Espíritu Santo estará ahí siempre. Y los dones estarán ahí siempre. Y esta Biblia estará siempre usándose. Amén, hermano. Así que es importante entender, ¿verdad? Ahora, termino con este pequeño estudio, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Y si usted quiere, hasta la explicación de cada uno de los dones. Anótelo o le tomo una fotografía para que aprenda. Amén. ¿Cómo son cada uno de los dones? Esa explicación la más acertada que puede haber acerca de los dones. Porque si alguien, ¿verdad?, no conoce el don de ciencia, ¿verdad?, entonces no puede entenderlo. El don de lenguas fluye. El problema de nosotros pentecostales es que cuando yo nací en el Señor, ¿verdad?, y lo veían a uno llorando, o le veían a uno que como que el cuerpo se le movía, llegaba un diácono y le ponía la mano encima, ¿verdad?, y llegaba otro y le ponía la mano encima, recibe. Y no es así. No es así. Algunos de ustedes puede ser que el Señor les dé el don de lenguas, cortan en sus casas. Si ustedes se lo están pidiendo a Él, pues, Señor, bautízame en el Espíritu Santo, Señor, dame el don de lenguas, dame el don de profecía. Dice Pablo que hay que procurar los mejores dones, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Sí. Eso leímos, ¿verdad que sí? Procuren los mejores dones, al final del capítulo 2. Luego sigue el 13, mayor muestro un camino más excelente, que es el amor, ¿no? Todo tiene que ser con amor. Dijo, hay un hermano evangelista, quisiera darle de comer a toda la gente, sacó un montón de bolsas para los pobres. El Señor quiere darle de comer palabra. Porque la Biblia dice que el Señor enviará hambre a la tierra, en Amós. No de hambre de pan, sino de oír su palabra. Porque la iglesia está careciendo de palabra. Hay muchos predicadores que están predicando cualquier cosa, menos palabra. Es tremendo, hermano.
Hay que tener que ser nosotros una congregación que conozca la palabra hacia vos. Amén, hermanos. Amén. Y tranquilo, lo que si el Señor quiere llenarlo a usted, lo va a llenar. Dígale, sumérjame en ti, Señor, y el Señor lo va a llenar. Amén, hermanos. Así que doy gracias a Dios. Bueno, Brian, no vamos a cantar porque ya el tiempo pasó. Amén. ¿Verdad? Y mis hermanos están ahí. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Den un aplauso al Señor, por favor.